Una vida de alabanza a Dios y templanza en el crisol están muy relacionadas o son parte de la misma ecuación, porque cuando alabamos a Dios y permitimos que Él esté en nuestros corazones en todas circunstancias, buenas o malas, somos templados. Y la palabra templanza tiene un significado muy amplio, pero podemos buscar un sinónimo. Por ejemplo, la palabra templanza es hermana de esa otra palabra que conocemos también, que es moderación, cuidado. En cambio, los antónimos o lo contrario a esta palabra puede ser imprudencia, desenfreno. En la antigüedad, al igual que ahora, esta palabra no era muy popular o no se mencionaba mucho. En las Sagradas Escrituras se menciona para el caso de Moisés. Dice que era el hombre más manso que ha habido sobre esta tierra. Así que cuando su hermana y su hermano lo acusaron a él de monopolizar los negocios de Dios, él aún en medio de esa circunstancia oró por ella y Dios la perdonó. José fue vendido por sus hermanos y él oró a Dios también y los perdonó en el momento más importante de su vida, que había sido nombrado primer ministro de la nación más poderosa de aquella época, Egipto. Así que ser manso y humilde de corazón es una característica de los que siguen a Dios. Si hay alguien que aparenta seguir a Dios y que no es manso y humilde y que no practica esta palabra templanza, es natural que puede ser que esté dando un mensaje equivocado. La sociedad como tal hoy en día sabemos que practica muy poco la humildad y la templanza. Estamos desesperados cuando vamos en el tránsito allí en las grandes carreteras aquí en Estados Unidos y en otros países. Queremos pasarle por encima al carro que está delante. En los bancos cuando vamos no queremos hacer cola y quizás si hay una persona mayor es posible que no le cedamos nuestro turno. Ya no nos importan las personas mayores, tampoco la cortesía. Ya los letreros que hay en los trenes, en los autobuses, posiblemente no le hagamos caso. Porque la palabra templanza en el dolor ha desaparecido de nuestra mente. Pero es importante que sepamos que el reino de los cielos precisamente es de aquellos que son mansos y humildes de corazón. Por eso dice Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Allí en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo detalla de manera clara quiénes heredarán el reino de los cielos. Como nosotros, en medio del dolor y quizás de estar hecho pedazos por una situación por la cual atravesamos, ser manso de corazón y alabar a Dios en este momento. ¿Cómo puede la mansedumbre ser una fortaleza en medio del dolor? Pero si este video es importante para ti, inscríbete a nuestro canal y compártelo con tu familia y tus mejores amigos, para que ellos también sepan que una vida de alabanza, una vida de templanza es garantía para que nosotros podamos heredar el reino de Dios. Volvemos a mencionar a Oswald Chambers, este gran escritor inglés, que dijo en una ocasión: pan partido y vino derramado para los demás. Quiso decir Oswald Chambers que realmente nosotros debemos de darnos a los demás en situaciones en que tal vez sea absurdo o paradójico. Y es el caso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando todo el mundo estaba vociferando de que Él se había llamado Rey de los Judíos y de que se hacía pasar por Dios, Él resistió la tentación y soportó allí como toda una persona humilde y mansa de corazón para obedecer a su Padre y poder salvar a la humanidad. Y en cambio no maldijo, en cambio no sintió rabia contra aquellas personas, sino que amó más a la humanidad y se entregó a ella de manera total. Y aquí se nos pone el ejemplo del profeta Ezequiel, el capítulo 24, de los versículos 15 al 27, donde Dios le dice a Ezequiel que él es el ejemplo
del pueblo de Israel, y que mediante su sufrimiento el pueblo de Israel comprenderá la grandeza de Dios y cómo Dios ama a la humanidad. La vida nos quebranta y tarde o temprano podemos sufrir. Y en medio de este dolor, en medio de este sufrimiento, ¿cuál será nuestra reacción? ¿Cuál será nuestra actitud hacia los demás? El propósito aquí que Dios tiene con cada uno de nosotros es que mediante un momento de tristeza en que hayamos sido quebrantados por los azares de la vida, podamos ser ejemplo para los demás. ¿Cuánta gente no está sufriendo y mediante su sufrimiento vemos una estoicidad, un heroísmo ejemplar? La palabra nos llama a no desesperarnos, sino a glorificar a Dios en medio del quebrantamiento y en medio del dolor, y ser ejemplo para los demás, para que ellos sepan que nuestro Dios en medio del dolor está con nosotros y que hay un propósito para que este acontecimiento por lo cual puedes tú pasar y puedo yo pasar sea un hecho o un hito importante para nuestras vidas y para salvar las vidas que nos rodean también. Dios quiere que nosotros podamos convertirnos en ese pan de alimento para la gente, en ese vino derramado. Al igual que la sangre de Cristo fue derramada por todos nosotros para limpiarnos de nuestros pecados, también nosotros podemos darnos en nuestra vida propias a los demás en el momento en que más ellos nos necesiten. Mediante el ejemplo de Ezequiel, el pueblo de Israel se daría cuenta la bondad de Dios, y mediante nuestro ejemplo también los demás se darán cuenta de la bondad de Dios. Todos los que reflejen a Dios serán mensajeros verdaderos. Somos la sal de la tierra, y si la sal se desvanece, ¿con qué será salada la tierra? Nosotros, como hijos de Dios, somos los llamados a interceder por la humanidad, porque Dios quiere que nosotros intercedamos por la humanidad, por los demás, que son también nuestros hermanos. Y en el libro de Éxodo, en el capítulo 32, del verso 1 al 14, nos narra allí cuando el pueblo de Israel, acabando de salir de Egipto, cometió el error más grave, que fue adorar a un becerro en lugar de Dios. El pueblo de Egipto era una nación idólatra que no tenía temor de Dios y adoraban muchos dioses, pero uno de sus dioses principales era el buey Apis, y a este dios ellos le daban carácter nacional, y ellos pensaban que teniendo una representación de la divinidad o del dios o de los dioses que ellos creían, podían tener un contacto más cercano con la voluntad de ese dios o el deseo de esos dioses, que de hecho tenían actitudes y voluntades humanas. Es muy importante señalar que los dioses antiguos que la gente representaba o que tenía por adoración eran dioses con debilidades crueles, semejante a los seres humanos. Dios no quería ser representado por este tipo de objetos o de adoración. Dios es omnipresente, está en todos lados, y tampoco podemos hacer una representación de Él, en el sentido de que Él es el Todopoderoso y el que creó todas las cosas. Por lo tanto, no necesita ser un pedazo de madera o un pedazo de piedra para ser rebajado a este nivel. Moisés se fue a recibir instrucciones de Dios a la montaña. Y cuando Moisés salió para la montaña, se tardaba. Y pasaron los días y las semanas y Moisés no regresaba. Y el pueblo se desesperó. Así que llamaron a la persona que estaba encargada, en lugar de Moisés, de representarlo a ellos, que era Aarón, el hermano de Moisés. Y le dijeron: mira, tu hermano se ha quedado en la montaña. Ya no lo vemos. A veces vemos que hay un fuego allí de repente, pero no sabemos qué pasó, se ha quedado. Estamos desesperados. Así que como Dios no está en medio nuestro, escuchen esto, haznos una representación, una divinidad, como en Egipto nosotros teníamos divinidades para adorarla. Y entonces Aarón, lleno de miedo y de temor, en aquel momento la cobardía se adueñó de él,
porque no fue una persona íntegra en aquel momento. En vez de decirle al pueblo, no, yo no puedo hacer eso, porque es una representación muy falsa de lo que es Dios. Si ustedes quieren, háganlo ustedes. Pero él lo que dijo fue, traigan oro. Vamos a hacerle la divinidad que ustedes quieren. Y así que trajeron tanto oro que sobró el oro allí y Aarón mandó a hacer un buey apis para que ellos adoraran. Y entonces le dijo, mañana habrá fiesta a Jehová, le dijo Aarón después que construyeron el becerro de oro. Se levantaron muy temprano y comenzaron a bailar y a hacer una orgía allí en medio del campamento. Cuando Moisés bajó de la montaña juntamente con Josué, que oyeron aquel ruido, Josué dijo, parece que hay una algarabía allá en el pueblo porque se escucha la bulla. Algo está pasando allí. Y Moisés dijo, efectivamente, hay una gran fiesta. Así que cuando llegó Moisés, que vio el pueblo que estaban adorando al becerro de oro, ¿cuál no fue su indignación? Y lanzó los mandamientos de piedra que tenía en sus manos allí como una reprimenda para el pueblo y se rompieron en 1000 pedazos. Dios había roto el pacto con su pueblo. En aquel momento en que ellos también habían roto su pacto de adorar al Dios verdadero, no a una representación de madera o de oro. Y entonces Moisés intervino por el pueblo. Se arrodilló ante Dios cuando Dios le dijo que iba a destruir aquella nación y que lo iba a engrandecer a él y que lo iba a hacer a él una gran nación. Moisés dijo, no es posible, Señor, no hagas esto. ¿Qué van a decir las otras naciones? Que tú trajiste a este pueblo aquí en medio del desierto a morir. No, jamás, no haga esto. Así que Dios aceptó la intervención de Moisés y aceptó no destruir el pueblo. Nosotros también debemos de interceder por nuestros amigos, por nuestras familias, por el mundo en general, ante Dios, para que Dios tenga misericordia de la humanidad, de ellos y de nosotros. Dios es misericordioso. Dios escucha y les gusta que nosotros podamos intervenir, porque el plan de salvación es la unidad del hombre con Dios para alcanzar al hombre, para alcanzar a aquellos que no conocen de Dios. Pensemos en la gente que nos rodea y que tal vez digamos que ellos no merecen la salvación, pero la gente que nos rodea está hambrienta de Dios. Llevemos el mensaje a aquellos que nos rodean para que ellos también reciban las bendiciones del cielo. Aparte de interceder por nuestros enemigos o por lo que nos hieren, en medio del dolor o de la tristeza, también debemos de amar a los que nos hieren. Y alguien dijo cierta vez, por ende, amar a nuestros enemigos no significa que debamos amar el polvo en el que se está enterrada la perla. Significa que amamos la perla que yace en el polvo. Dios no nos ama porque por naturaleza seamos dignos de su amor. Llegamos a ser dignos de su amor porque Él nos ama. Cuando miras a tus enemigos, ¿qué ves normalmente? ¿La perla o el polvo que la rodea? Dice la Santa Palabra en el libro de Mateo, en el capítulo 5 y los versos del 43 al 48, lo siguiente. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por aquellos que os persiguen y os ultrajan. Si realmente seguimos a Cristo, debemos de buscar la perfección. Dios no nos dice que debamos sonreírnos en los momentos en que tal vez nos lastiman y nos hieren. Nos llama a ser templados, nos llama a ser cuidadosos, a no desesperarnos, ni a desencadenar una guerra contra nuestros enemigos. Debemos de amar a nuestros enemigos, respetarlos y orar por ellos, interceder por ellos ante Dios. Porque si Cristo no hubiese intercedido por los que lo crucificaban en la cruz del Calvario, allí mismo hubiesen sido eliminados todos. Sin embargo, Cristo
intercedió por ellos, aun por los ladrones que lo vituperaban, y uno de ellos fue salvado por la intercesión de Cristo. Nosotros debemos de interceder por nuestros enemigos, por los que no somos del agrado de ellos. Y viviendo de esta manera, seremos parte del reino de los cielos. Reflejaremos el carácter de Dios. Amando a los demás sin importarnos cómo sean, es el mandato divino. Nuestro Señor Jesucristo mantuvo su boca cerrada mientras era crucificado. Solo en momentos en que tenía que hablar, habló para bendecir a la humanidad. Y es por eso que Él dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien los resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea con Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Que Dios bendiga su palabra. Es terrible ver a alguien maltratar a otra persona, pero es terrible también cuando nos maltratan a nosotros. En una ocasión vi a una joven pegándole de manera violenta a otra joven. Así que yo intervine para parar esa violencia. No debí de hacerlo, pero corrí el riesgo porque no soporté ver cómo alguien golpeaba a otra persona, y especialmente personas jóvenes. Así que la tomé de la mano y la entré a un lugar donde ella estaba a salvo. Mientras trataba de calmar a la otra persona, se calmó. Y así pude parar aquella violencia innecesaria. Pero es terrible cuando nos golpean a nosotros o cuando sufrimos agravio. Pero para eso Dios nos ha llamado. Sed imitadores de mí, dijo el Señor, y sé manso y humilde de corazón, porque así hallaremos descanso para nuestras almas. La impaciencia, la violencia, no es una buena señal de que realmente estamos siguiendo a Cristo. Los que siguen al Señor Jesús están revestidos de paciencia, tratan de buscar la paciencia, tratan de amar al prójimo como a ellos mismos. El consejo del apóstol Pablo es maravilloso, porque parece que en medio del sufrimiento es donde Dios se manifiesta de manera poderosa para salvar también a los que nos rodean. No que Dios nos busque para sufrir y para que seamos ejemplo, sino que hay situaciones en que Dios la permite porque son necesarias para fortalecer nuestras vidas y para que todo el que esté a nuestro alrededor también sea salvo por su sangre preciosa. Y surge la pregunta, ¿cómo nosotros afrontamos el dolor, el sufrimiento? ¿Cómo ayudamos a los demás a que sean pacientes y sigan el ejemplo de Cristo? Meditemos en ello. Nuestro refugio, nuestra roca es el Señor, porque hay mucha gente hoy en día que aparenta ser fuerte. Los verdaderos mansos y humildes se comportan de una manera sobria. Son cuidadosos en medio del dolor. La templanza es característica de los valientes, la humildad. Y ser manso y humilde de corazón es la característica de aquellos que siguen a Cristo. Por eso dice el salmista en el Salmo
62 del verso 1 en adelante, dice allí el salmista: en Dios solamente está callada mi alma. ¡Qué belleza! En Dios solamente confiamos y está callada mi alma, dice él. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi fuerza y mi refugio. Esperad en Él todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestros corazones. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestros corazones. Dios es nuestro refugio. Los hijos de Dios no debemos de esperar de escapar del insulto. En ocasiones nos insultarán, en ocasiones nos van a vituperar y esos momentos van a llegar. Aunque estemos en un clima de democracia o de una aparente paz, vendrán momentos difíciles en que necesitaremos la templanza de Dios para poder ser triunfadores en medio del crisol. El crisol, aquel momento difícil por el cual estamos atravesando. En el crisol debemos de alabar a Dios. En el crisol debemos de tener confianza en Él, porque aquellas situaciones difíciles por las cuales estamos pasando son necesarias y Dios la permite para crecimiento de nuestra vida espiritual. ¿Cuán comunes son los reproches que te hace la gente en el medio donde estás? No lo sé, no lo sabemos. Todos pasamos por situaciones diferentes. Pero sí la palabra de Dios nos aconseja a ser manso y humilde de corazón, porque los mansos y los humildes de corazón heredarán el reino de Dios.